Mateo capítulo 4. Ahí estaremos. Así quiero que abran sus Biblias, miremos esta mañana para pasar un poco de tiempo reflejando en su verdad juntos. Estoy agradecido por un año nuevo escolar y mi esperanza es que en esta mañana nuestros corazones sean mutuamente edificados al pensar en el ministerio que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que tengo ganas de entrar en este texto y ver qué el Señor quiere que aprendamos aquí juntos. Puedo recordar en el 7º grado, tenía una clase de hermenéutica con el maestro Rusty Laban y me acuerdo de esa clase porque él nos tenía haciendo algunos ejercicios hermenéuticos y el ejercicio que nos pidió hacer es traer una Biblia que nunca ha sido usada antes y un paquete de lápices de colores y teníamos que pasar todos los evangelios y marcar varias cosas con estos lápices de colores que veíamos en el texto, aplicaciones color verde, parábolas en azul y un tipo de hermenéutica principal que estábamos haciendo con nuestros cerebritos del 7º grado, pero me ayudó a aprender a disfrutar de estudiar el texto, observarlo, y algunas cosas que nos pidió hacer es que en el margen de nuestra Biblia escribiríamos con lápiz rojo el acróstico UDK. Y cuando veíamos algo que no, no parecía alinearse con lo que nosotros esperábamos, poníamos este acróstico que significaba esto, es más en inglés, reino que está boca abajo, cosas que son verdad del reino de Dios que no necesariamente son verdad del mundo en el que vivimos, ¿verdad? Y me acuerdo de hacer varios ejercicios y llegar a Mateo capítulo 5 y el margen de mi Biblia tenía muchas veces escritas este acróstico, porque al llegar al Sermón del Monte vemos un texto donde hay una distinción tremenda, donde Jesús está explicando la naturaleza del reino de Dios y lo que Él espera de sus discípulos y sus actividades y su actitud en cuanto a esto, y no tiene nada que ver con lo que nosotros esperaríamos basándonos en nuestra experiencia en este planeta, en esta vida. Y lo que aprendí en esa clase fue esto: no opera de acuerdo a los principios del mundo en el cual yo estoy. Y mi lugar en este reino no es el lugar que yo pienso que va a ser. Y el Sermón del Monte es un gran lugar para buscar y aprender esa lección juntos. Es un, una imagen de la realidad para un pueblo que quiere vivir en un mundo distinto y nada de lo que vemos en este mundo coincide con la expectativa que Dios tiene para su pueblo, porque la forma en la que este mundo piensa no cuadra con los pensamientos de Dios. Y si estamos pensando como el mundo, nada de la forma en que Dios funciona o espera de nosotros va a verse como nosotros estamos pensando. Debemos de ver las cosas en la forma en que Dios las ve. Y ahora, al entrar en este libro, vas a encontrar que cronológicamente, al entrar en este texto del Sermón del Monte, Jesús está enfrentando oposición muy fuerte y estratégicamente se retira a la región de Galilea. Pero en el libro de Mateo los eventos no están puestos de una forma cronológica, porque Mateo se va por encima de la cronología y junta en Mateo capítulo 4 tres cosas que aparentemente no son relacionadas. Y en Mateo capítulo 4 junta estas cosas como la introducción al Sermón del Monte. Y la pregunta que creo que debemos de hacernos al mirar el capítulo 4 de Mateo, sabiendo que va a introducir lo que sigue en Mateo capítulo 5, es ¿por qué? ¿Por qué está Mateo organizando sus pensamientos temáticamente? ¿Cuál es ese tema y qué debemos aprender de ese tema? Mateo está distintivamente comprobando un punto al poner en orden este texto, estas narrativas, justo antes de darnos la narrativa del sermón del texto. Está organizando sus pensamientos temáticamente, pero ¿cuál es el tema de estas historias? Y al mirar este pasaje en Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 25, vemos que Mateo está tejiendo estas historias de una forma
que refleja el mensaje del sermón de Jesús. Es una forma en que Dios opera que es distinto de lo que nosotros esperaríamos. Va a un lugar, a una ciudad que no se conoce, llama a seguidores inusuales y hace cosas inesperadas. Vemos en este texto 3 escenas distintas que muestran la realidad, que están en contra de la realidad de lo que él está comprobando. Y vemos que nada de lo que hay en el reino de Dios es como tú esperarías que fuera. Y la razón que quiero que pongamos nuestra atención en este pasaje es porque yo creo que esta realización es crítica para los que van a entrar al ministerio. El reino de Dios y tu lugar en ello es distinto. Y todo lo que Él está dándote desde el mensaje que debes de dar y las personas a quien vas a ministrar son únicas, inesperadas y no es común. Y va a usar personas que tú y yo nunca escogeríamos. Él va a hacer cosas que nosotros no podemos anticipar y nos va a dirigir a caminos que nunca hubiéramos escogido. Y lo va a hacer todo para la gloria de su nombre y solamente su nombre. Quiero que piensen un momento, Él te ha escogido a ti para su servicio. Y en eso, en solamente ese hecho, ya ves que Dios opera de formas inesperadas. Lo has visto en tu vida, en tu llamado al ministerio. Pero antes de completar nuestros estudios en este seminario y embarcarnos en el ministerio, es importante que pongamos la base para este año escolar y ver la realidad de Dios. Contemplar la realidad de Dios. Porque es una receta para el fracaso, trabajar para Dios y pensar como el mundo. Veces que debemos alinear nuestra realidad con la suya. Y aquí en este texto vemos 3 escenas que demuestran la forma única que Dios trabaja entre sus personas. Primero quiero que miremos a versículos del 12 al 17, donde vemos que Dios manda un mensaje inesperado. Míralo ahí en el texto. Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, versículo 12, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, al mirar esta primera escena juntos, vamos a ver que lo que está haciendo Jesús no es lo que las personas ahí en ese momento esperaban que él hiciera. Miremos primeramente al hecho de que el lugar del mensaje que trae, el lugar donde lo trae, es inesperado, ¿verdad? El pueblo, la ciudad de Capernaum, saben que es un pueblo pescador pequeño a 2 millas al oeste de donde entra el Jordán al mar de Galilea. Está junto la orilla ahí y los estudios arqueológicos nos dicen que quizás había como 10,000 personas que vivían ahí en el tiempo de Jesús. Era un pueblo de pescador con bastante gente, pero no era un centro metropolitano, no era una ciudad. Todavía puedes ir ahí el día de hoy y estar ahí en la orilla del mar de Galilea y te animo que lo hagas si tienes la oportunidad. Porque no hay ninguna experiencia como estar ahí en Capernaum y estar a las orillas del mar de Galilea, un lugar de quietud, de calma, donde no hay catedrales, ¿verdad? Y es quizás muy similar a como fue en el tiempo de Jesús, con el mar llegando, las olas pequeñas del mar llegando ahí. Y lo que más vas a comprender ahí y lo que te va a causar pausa es la calma que hay ahí. Este pequeño pueblo es a donde se va Jesús para predicar. Y comienza a predicar un mensaje que ellos no se esperan, ¿verdad? Entonces el lugar, la localidad de este mensaje es inesperado. Y las personas de ese día dijeron, seguramente Jesús, el Mesías no va a salir de Galilea, ¿verdad? Es algo
que era inesperado para ellos. ¿Por qué este lugar? Es como una persona que está tratando de cambiar en el gobierno yendo al centro de nuestro país aquí, ¿verdad? Parece, ¿por qué irías ahí? Pero ahí es donde fue Jesús, a un pueblo rural, a un pueblo pescador, y, y va a ir ahí porque en el capítulo 9 vemos que hay una profecía que que Jesús va a mostrar que va a traer el reino, pero haciéndolo de una forma que es inesperada. Todos esperaban que fuera a Jerusalén, ¿verdad? Pero en vez de eso va a Capernaum. Lo hace en un lugar que está cerca de ningún lugar realmente. Un pequeño pueblo pescador durmiente, pero que es en relación directa con cumplir una profecía muy antigua bíblica, ¿verdad? Ahí vemos la profecía en el versículo 15. La localidad era inesperada, pero al seguir en el versículo 16 vemos que también los que escucharon el mensaje fueron personas inesperadas, ¿verdad? No va a los catedráticos, no va a los ricos, no va a los poderosos. ¿A quién va en el versículo 16? De acuerdo a la profecía. Va a los que no tienen ni idea, va a aquellos que no tienen esperanza. Mira la descripción profética de estas personas. Esto sería cierto de las personas en ese día, ¿verdad? Personas que están en oscuridad, que están diluidos por sus corazones cegados, que son depravados en lo fondo de sus almas y no tienen ninguna esperanza. Y el énfasis ahí en el versículo 16 es en su desesperanza, ¿verdad? Y ahí en ese lugar inesperado y personas totalmente ignorantes ven cómo resplandece la luz. Ahora el sol ha salido y la luz está cubriendo un lugar que ha sido muy oscuro por siglos. Y vemos también, sabemos que hay una profecía mesiánica de un rey que va a reinar para siempre, ¿verdad? Un Dios poderoso, un consolador. Y llega a un lugar que muestra que Dios no trabaja como nosotros esperamos que Él trabaje. Sus prioridades no son como las prioridades del hombre. Y si miras al versículo 17, mira lo que dice ahí, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Ves? Fue ahí, entre estas personas que parecería sin importancia, Galileos que eran rechazados porque no tenían una conexión fuerte con Jerusalén y la clase poderosa, ¿verdad? Mezclados con gentiles, gente trabajadora, gente de un trabajo duro y sucio, despreciados por los judíos autojustos, ¿verdad? Y es aquí donde Jesús comienza a predicar. Así que la localidad, la audiencia de este sermón es inesperado y también vemos que el impacto es inesperado. La palabra ahí en el versículo 17 de predicar es la palabra keruso, que significa que alguien es heraldo de algo, que alguien proclama algo en voz alta, fuertemente, de proclamar algo que es cierto y real, y el mensaje que Él les da es tan inesperado para ellos como poderoso es hacia ellos. El corazón del mensaje es lo que ellos deseaban escuchar, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado. La realidad se había acercado a estas personas si están dispuestos a escuchar. Y la forma en que va a venir también es inesperado, ¿verdad? Ellos se enfocaron en la segunda parte porque el reino de los cielos se ha acercado, pero no ven que dice antes que eso, arrepentíos. Pero eso es algo que no habían esperado, que no se percataron de esto, ¿verdad? Que el Señor les muestra que el reino de Dios comienza en el corazón humano y solo después de tomar raíz ahí puede físicamente manifestarse en el reino literal que vendrá algún día. Y estas personas cortaron la primera mitad y solo entraron directamente a la segunda mitad de lo que Jesús está diciendo. Y creo que la lección que está aquí, al ver cómo Jesús organiza su mensaje para estas personas y el lugar donde escoge
darlo es un chequeo de la realidad para nosotros, ¿verdad? Nos confronta porque el reino de Dios no funciona como nosotros pensamos que debería de funcionar. Y porque el mensaje se ve como absurdo y los que lo dan se van a ver como necios, ¿verdad? El mensaje que Cristo trajo no era el mensaje que ellos esperaban. Y el mensaje que tú traes no es el mensaje que tu gente va a esperar. Y eso es por diseño. Y nunca debemos olvidarlo. Olvidar el diseño divino del mensaje que se nos ha dado es caer preso a querer cambiar el mensaje para satisfacer a los que lo están escuchando. Y este no puede ser el caso. Se nos dice aquí que el mensaje se da de una forma, en 1 Corintios 1:18 se nos dice que la palabra de la cruz es necedad a aquellos que se están perdiendo, pero para nosotros que somos salvados es poder de Dios, porque Dios ha escogido las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios. Y son las cosas básicas, las cosas del mundo que no tienen respeto, para nullificar las cosas respetables del mundo, para que ninguno se jacte delante de Dios. Lo que nos dice ese pasaje. ¿Y qué nos está diciendo? Cuando tú entres al ministerio, no va a haber ninguna adaptación, no debe de haber ninguna adaptación del mensaje para que sea cómoda. No debes de conformar el mensaje a la expectativa de la cultura. No debe de haber innovación teológica para que sea adecuado al momento. Somos hombres que servimos al Rey y el mensaje de su reino es y siempre será contracultural. Siempre ha sido inesperado en su impacto. Y eso es por diseño divino. Si tú piensas que Dios va a trabajar en el mundo en la forma que el mundo lo espera, vas a llevarte una gran desilusión. Y por esa razón Mateo pone esto aquí justo antes del Sermón del Monte. Jesús no vino a las personas correctas en el momento correcto, con el mensaje correcto. Vino a las personas que Dios lo mandó con el mensaje de Dios, y así también lo harás tú. Si ustedes creen, hombres, que pueden mezclar su mensaje con la cultura y cumplir con tu llamado como ministro del Evangelio, estás errado. Si tú quieres acercarse al trabajo de reino con una mentalidad racionalista y decir las cosas que tienen el máximo sentido, te vas a llevar una gran desilusión, porque el mensaje del texto aquí es que Dios no trabaja en la forma que nosotros pensamos que va a trabajar. Dios hace su trabajo entre la gente humilde, desesperada, los que están en la oscuridad, y no es en la forma que nosotros esperamos. Su reino, sus expectativas, sus acciones, sus mandamientos no concuerdan con la expectativa que tiene este mundo. Son distintas, son inesperadas. Así que al salir al ministerio, no quites el aguijón del mensaje. Proclama la verdad y hazlo de una forma sin disculpa. El mensaje que se te ha encargado es como es a propósito. Y si Dios lo ha hecho de esta forma, no lo cambies. Vemos en este texto que Dios trabaja dando este mensaje inesperado a un pueblo inesperado, en un lugar inesperado, y el impacto es inesperado también. Es así como Dios trabaja. Él nos ha dado un mensaje que parece, al parecer, algo necio para algo que está pensando racionalmente, pero Dios lo hizo a propósito. Así que no te eches para atrás de lo raro del mensaje, ¿verdad? Lo distinto, pero haz lo que Él hace aquí, lo que nuestro Maestro hace aquí al empezar a predicar, y solo pone ahí el consejo de Dios. Arrepentíos porque el reino se ha acercado. Dios está dando un mensaje inesperado. Y el segundo tema, la segunda escena que vemos aquí es que Dios usó gente inusual. Versículos 18 a 22 dice: Y al andar junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores.
y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, mendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué está este texto aquí donde está? Puesto aquí a propósito temáticamente por Mateo. Y Mateo está sobresaltando el hecho de que Dios obra de una forma inesperada. Mira los que elige, gente inesperada, gente inusual. Su naturaleza es distinta, son pescadores. Si vas a Galilea hoy, y ahí en el museo, en la orilla del mar de Galilea, hay un lugar que es una atracción de turistas que se llama el barco de Jesús. Hay un barco que se descubrió, ¿verdad? Que es del primer siglo y hubo una sequía y vieron este barco, lo descubrieron ahí en la orilla y lo excavaron, lo sacaron del lodo y lo preservaron, lo restauraron y preservaron y puedes ir ahí hoy en día en Galilea y verlo, ver un barco del primer siglo, un barco pescador. Y al entrar en ese museo vas a ver un mapa enorme y el mapa es un mapa de cada trozo de madera de ese barco. Y han diagnosticado y visto cuáles trozos de madera eran originales y cuáles tuvieron que agregar luego. Y todos las tablas que fueron agregadas luego buscaron y vieron qué tipo de madera usaron para hacer parche en este barco, ¿verdad? Y la cosa increíble de ese mapa es que ese barco está lleno de agujeros, ¿verdad? Ha sido parchado tantas veces, lo hicieron por lo menos 100 veces al tratar de mantener ese barco flotando en su tiempo, ¿verdad? Y nos revela que ser un pescador en ese tiempo era un trabajo duro. Tenían que estar siempre arreglando el barco una y otra vez, ¿verdad? Era un trabajo duro. Estos hombres eran hombres que trabajaban con sus manos, ¿verdad? Y mirando este texto, vemos que estos son los hombres que Jesús escoge. Su naturaleza es algo inusual, ¿verdad? No eran gente que totalmente desconocía de Jesús. Ellos se habían conocido con Cristo antes, mientras eran los discípulos de Juan el Bautista, y sabían que estaban relacionados, ¿verdad? No eran totalmente extraños para Jesús y como Jesús ya conocía a estos hombres, sabía de qué estaban hechos. Sabían que ellos en sí mismos no eran hombres que sobresalían, ¿verdad? No son hombres a los cuales uno va a encargar la obra de cambiar el mundo, ¿verdad? No es que eran ignorantes o que no sabían leer o algo así, pero eran hombres trabajadores, eran hombres fuertes, eran hombres vibrantes, pero no eran la élite, no eran dignos de estar en la corte de rey celestial ni en la corte de cualquier rey, eran personas normales de clase media, ¿verdad? La naturaleza de estos hombres era muy inusual. Su profesión era inusual también, ¿verdad? Jesús les encuentra en el acto de echar las redes, ¿verdad? Y de lo que está hablando aquí es una red pequeña, ¿verdad? De 90 pies que tenía pesos y se echaba y caía y atrapaba los peces, ¿verdad? Es lo que están haciendo aquí, es una industria establecida. Josefo nos dice que en el primer siglo había 240 barcos activos en el mar de Galilea haciendo esto, ¿verdad? Pero vemos la intención de Mateo al hablar de estos hombres, ¿verdad? Dice, Jesús se acercó a ellos, versículo 18, porque eran pescadores. Jesús los escogió a propósito porque eran pescadores. Los escoge por su profesión. Porque van a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Que referencia a Jeremías 16:16, que dice que cuando el reino de Dios viene, Dios dice, voy a mandar pescadores y van a pescar hombres. ¿Ves? Su profesión no es lo que esperaríamos. Su naturaleza no es esperada. Y al seguir con el texto vemos que su llamado es inusual también. La forma en que Dios prepara a los hombres
para ser útiles es por discipulado activo, ¿verdad? Y cuando Dios les llama, no es una invitación, es una demanda que Él les hace. Es inusual que los llama a dejar sus familias y su comodidad, ¿verdad? No les está vendiendo muy bien esto, ¿verdad? Dice, deja todo y sígueme. Indica que les va a costar mucho. Y sí les costó. Marcos nos cuenta que los siervos de Zebedeo tuvieron que llenar los lugares que ocupaban Pedro y Juan, ¿verdad? Y esto indica que Zebedeo era alguien conocido, que tenía bastante éxito para por lo menos tener siervos, ¿verdad? Que pudieran hacer este trabajo cuando sus hijos lo dejan. Están viviendo una vida tiene promesa, ¿verdad? Pero ¿qué hacen ellos? Dejan todo inmediatamente y les siguen. Versículo 22. Todo sobre estos hombres y su llamado es extremadamente inusual. Pero si tu objetivo es cambiar el mundo, ¿por qué vas a tomar trabajadores pescadores que vienen sin ninguna preparación para la misión más grande que ha visto el mundo? Y otra vez la respuesta es para probar el punto que este reino es distinto de lo que tú esperas que sea. Esto es lo que tenemos que aprender. Dios toma un mensaje inesperado con gente inusual y lo junta. ¿Por qué hace Dios esto? Sencillamente para que la gloria se quede con Él y no sea asumida por el que está aportando el mensaje. Primera de Corintios 2:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el argumentador de este siglo? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría de este mundo? Porque a través de la sabiduría del mundo no conocieron a Dios. Pero Dios se plació en usar la necedad que era para el mundo para hacer su obra. Y se consideren su llamado, hermanos. No hay muchos llamados que son dignos en la carne, ¿verdad? Pero Dios ha tomado a lo necio del mundo para callar a los sabios. Si tú has sido llamado por Dios no solo para salvación, sino también para el servicio de proclamar su palabra, tú has recibido el privilegio más grande y con este gran privilegio hay una gran responsabilidad, la responsabilidad de reconocer que el poder de tu ministerio siempre estará únicamente en Él a través de la obra de su Espíritu y nunca en ti. ¿Ves? Tú y yo, como estos discípulos, no fuimos elegidos por nuestra habilidad, ¿verdad? Como dice Pablo en 1 Corintios 1, no fuimos escogidos por nuestra nobleza o nuestro gran intelecto. Tú y yo no fuimos llamados a esta obra porque Dios tenía alguna necesidad y tú eras justo la persona que podía llenarlo. Segunda de Corintios 4 nos dice que se nos llamó a este ministerio, a este trabajo, por la razón tan sencilla de que Dios es misericordioso y siempre ha escogido a aquellos que no lo merecen. Así que cuando cualquier cosa ocurre para que todos miren y digan, y no digan qué gran pastor, qué gran predicador, pero que digan qué gran Dios que hace una obra tan maravillosa. Primera de Corintios 2:9 dice que todos fuimos escogidos con la intención específica de mostrar, de proclamar las excelencias del que nos ha llamado de oscuridad a la luz. Así que Dios te ha escogido con un propósito. No es hacer mucho de ti, es que mucho se ha hecho de Él. Así funciona su reino. Da un reino inesperado que va a ser rechazado y ha escogido a personas que van a diseminar este mensaje y no serían las personas que nosotros escogeremos. Nosotros también tenemos el mismo mensaje y hemos sido escogidos, pero nunca olvidemos que el contenido de ese mensaje debe ser dado para que sea el nombre de Dios que sea glorificado y no el nuestro. Dios obra de formas inesperadas. Es lo que vemos en esta segunda escena. Y en la tercera escena vemos que Jesús hace algunos actos inesperados ahí en Galilea. Dice en el versículo 23 que Jesús iba por toda Galilea enseñando
en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Encontramos inmediatamente aquí en esta escena que la naturaleza de las acciones de Cristo son poco comunes, ¿verdad? Jesús no llegó a un palacio, no llamó a sus siervos para hacer su obra, no es por eso que llamó a los discípulos en el versículo anterior, sino fue a Capernaum. Llamó a algunos pescadores y empezó a tomar acción. Y mira los verbos que se usan en el versículo 23. Va, enseña, proclama, sana. Va a las personas enseñando la verdad y ayudándoles con sus necesidades. No es la actividad normal que esperaríamos de un rey, del rey de los judíos. En vez de ir a los ricos y famosos y derrotar a grandes imperios, él va a los pobres, va a los necesitados. Y es ahí donde va. Y empieza a servirles en su necesidad de cada nivel. No es lo que nosotros esperaríamos del Rey del universo. Cuando vino, demostró que él tenía compasión, era compasivo, y el resultado de sus acciones también fue inesperado. Vemos que la noticia empieza a extenderse hasta Asiria y lugares así, ¿verdad? Vemos que es un tiempo cuando no era fácil viajar. ¿Cómo va a venir un paralítico 80 millas cuando tiene que venir caminando, verdad? ¿Cómo vas a traer a alguien endemoniado a otro lugar? Pero para ellos lo que estaba pasando valía tanto la pena, era tan maravilloso que lo hicieron a montones y su impacto continuó creciendo. Y Jesús está comprensivamente cumpliendo con necesidades diversas, ¿verdad? Problemas físicos, problemas espirituales. Está de una forma holística satisfaciendo las necesidades que se le están trayendo, ¿verdad? Y la noticia de lo que está haciendo empieza a diseminarse. ¿Por qué está tomando estas acciones inusuales? ¿Y por qué la noticia se está extendiendo? La razón es que lo que Él está mostrando a todos esos que estaban viendo es un Dios que es distinto en cada manera, que está trabajando en maneras que son distintas. Es un Dios que entra y se mete con estas personas, ¿verdad? Y se ensucia. Aquellos que fueron rechazados y rechazaban y odiaban, aquellos con las necesidades más grandes, les ministró, les llenó, les sació. Las acciones que Él toma no son como las acciones que nosotros esperaríamos para el Rey del universo. Y ese es el punto. Dios no trabaja en las formas que nosotros anticiparíamos. Cuando viene el Rey, no solo viene a un lugar inesperado para escoger personas inesperadas, pero hace cosas que no son común y cosas que validan quién es Él y el mensaje que trajo. Estas acciones inusuales muestran la distinción del poder de su reino que vino a presentarles. Aquí es quizás el ejemplo más grande de acciones inusuales cuando vino en su encarnación. Se nos da en Romanos capítulo 5, versículo 6. Mientras éramos todavía sin esperanza, Cristo murió por los impíos. Porque uno no moriría por alguien injusto, pero aunque por un justo quizás, pero aún siendo pecadores y merecedores, Dios murió por nosotros. Y es así como se traduce esto en el ministerio para nosotros. Dios nos da el mandamiento un capítulo más tarde
tú debes de tomar las acciones inusuales que Él tomó por nosotros para amar, en amar a tus enemigos, en orar por los que te persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Ves, tú y yo hemos sido llamados a un ministerio donde también hemos sido llamados a esto, ¿verdad? Hemos sido llamados a amar los que no merecen ser amados, servir a los que quizás por el resto de la sociedad se han olvidado de ellos, y se nos llama a amarles, a ministrarles, a satisfacer sus necesidades, igual que Jesús nos modeló. Segunda de Tesalonicenses 5:14 nos dice, les exhorto, hermanos, exhorta. Está hablando de Tesalonicenses 5:14. Y dice que debemos de alimentar a las ovejas, cuidar a las ovejas. Y ese trabajo es sucio. Pero si tal trabajo no era más bajo de lo que haría el Rey de Gloria, ¿cómo vamos a pensar nosotros que no vamos a llegar tan bajo? El punto que Mateo está haciendo en estas tres escenas es no solo mostrarnos lo que está haciendo Jesús en Galilea, lo está poniendo de un orden especial para mostrarnos el punto de lo que Jesús nos va a enfatizar en su sermón, ¿verdad? Y es esto: Dios no trabaja como tú esperas que trabaje, y por lo tanto tu ministerio no se verá como tú esperas que se vea. Él trabaja para hacer sus propósitos a través de sus medios por su gente. Y nosotros somos hombres entonces que somos llamados por Dios para hacer el trabajo de Dios. Y por lo tanto eso es relevante para nosotros hoy. Porque cuando el mensaje es inesperado y contracultural, debemos de ser fieles. Cuando somos tentados a pensar mucho de nosotros mismos, recuerda quién eres y haz mucho de Cristo. Piensa mucho de Cristo. Cuando se te llama a hacer algo inesperadamente difícil, sirve con un corazón de gozo, sabiendo que Jesús fue y lo hizo antes que tú. Porque las formas de Dios, los caminos de Dios, no son los caminos tuyos. Y nosotros tenemos el privilegio de proclamar su mensaje sirviéndole fielmente y amando a su pueblo.